cómo nosotros como productores agrícolas podríamos entender esa diferencia entre los microorganismos que existen en el suelo. Bueno, primero que hay que tener en cuenta, ¿no?, cuando uno habla de microorganismos del suelo, que tenemos grandes grupos que los seres humanos hemos dividido, porque en realidad la naturaleza no divide, ¿no? Somos nosotros que tenemos que clasificar para tratar de entenderlos. Por lo menos 3, 4 grupos que conviene siempre diferenciar, porque trabajan muy distintos, porque genéticamente, metabólicamente son muy distintos, y conviene conocerlos un poco al menos para poder hacer distintos razonamientos o saber qué está pasando en el suelo en una situación. Intento hacer que la gente se imagine un perfil de un suelo y a partir de ahí meternos dentro de ese perfil y analizar los distintos grupos microbianos que tenemos, ¿no?, como las bacterias, actinobacterias, los hongos, inclusive mencionar algunos que muchos de ellos a la mayoría de las agricultoras y agricultores le van a sonar, y otros pues... Los microbios gobiernan el mundo y sin ellos nada de lo que conocemos como vida sería posible. Esta es una frase de una microbióloga estadounidense que se llama Jo Handelsman, y es una de las frases que más me gusta porque revela la importancia que le hemos venido dando a los microorganismos, no solamente en la agricultura o en el suelo, sino en la vida en general. Y de ese tema, de la importancia de la microbiología y cómo lo vemos dos microbiólogos, si lo podemos decir de esta manera, vamos a hablar hoy con el doctor Federico Laich, una persona que decidió aceptar aquí la invitación a este episodio. Doctor Federico, bienvenido a Agrobiota Podcast. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Un gusto estar contigo. Gracias, doctor Federico. Yo la verdad estoy feliz y muy agradecida de que su merced querido haya aceptado esta invitación, porque cuando yo empecé a buscar información, yo lo vi en una disertación, una conferencia que su merced hizo hablando de microbiología en la parte agrícola y los trabajos también que ha venido realizando, haciendo búsqueda de todos los trabajos de investigación que su merced ha hecho. Me llamó poderosamente la atención el hecho de entender la microbiología y cómo podemos nosotros explicarles a los productores agrícolas, a la comunidad que tenemos, qué es lo que está sucediendo continuamente en el mundo, en el suelo, y como son tan pequeños hoy, su merced querido propuso que pudiéramos mostrarles a todas las personas que están aquí en el episodio cómo se ve la microbiología desde el laboratorio y qué es lo que pasa cuando la vemos en el suelo, y vamos a hacer un paseíto general, porque sería realmente maravilloso lograr hacerlo a profundidad, pero vamos a hablar de los microorganismos que están más relacionados de manera común en nuestros cultivos. Doctor Federico Laich, su merced querido, ¿dónde se encuentra? ¿A qué se dedica? ¿Y qué le hizo a su merced querido acercarse a este mundo de microbiología para que entendamos desde dónde viene ese amor por la microbiología y cómo ha venido trabajando? Bueno, estoy en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife. Trabajo en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Soy ingeniero agrónomo, ¿no? Mi formación de base es la agronomía, pero después hice el doctorado en ciencias biológicas. Y ahí, bueno, me especialicé más en la parte de microbiología, aunque ya venía trabajando desde antes, y sobre todo en la parte de biología molecular, que hoy en día quien hace microbiología también tiene que hacer biología molecular, sobre todo para la parte taxonómica y para poder conocer las rutas metabólicas y entender un poco cómo funciona un microorganismo o una comunidad de microorganismos. El trabajo que tengo ahora en este momento, bueno, está orientado principalmente a la parte de la platanera o el banano. Aquí también tenemos problema con Fusarium, no con la raza tropical 4 como hay en Colombia. Tenemos la raza subtropical 4, que es menos agresiva. También trabajo con temas de compostaje, microbiología del suelo en general, sobre todo aplicando distintas técnicas y buscando principalmente biocontroladores, ¿no? Microorganismos benéficos, tanto
por la parte de controlar determinados patógenos o como bioestimulantes de las plantas y para mejorar la parte sanitaria y nutritiva de las mismas, ¿no? Pero bueno, a lo largo de toda mi trayectoria también me he dedicado, he sido productor agrícola y ganadero y después, bueno, me metí en la parte de la investigación un poco accidentalmente. Mi país de origen es Argentina y bueno, Argentina, como muchos países sudamericanos, tienen idas y venidas económicas y en algún momento entré a trabajar como profesor en una facultad de agronomía y después, bueno, pues me dediqué a la investigación que me atrapó el resto de mi vida, ¿no? Y bueno, y me he dedicado generalmente a la parte microbiológica en su amplio espectro. Lo único que a medida que pasa los años me he dado cuenta que cada vez me doy cuenta que sé menos, ¿no? O sea, uno en realidad desconoce muchísimo. Yo siempre que doy las charlas a veces empiezo diciendo que sabemos más de las estrellas que tenemos sobre nuestras cabezas que de los microorganismos que están a 20 centímetros por debajo de nuestros pies. Y a medida que uno va estudiando y aprendiendo cosas, se va dando cuenta cuánto es lo que nos falta todavía aprender, al menos a mí, ¿no? Pero bueno, en las últimas etapas de la investigación, con todas las técnicas moleculares que hay hoy, pues se ha podido averiguar muchas cosas que antes habían llevado muchísimo más tiempo. Es verdad, y es de verdad inquietante a veces darnos cuenta que las estrellas que están a miles de kilómetros y que sabemos un montón más, como su merced querido bien lo dice, más de las estrellas que de la microbiología, y sin embargo, con todo el conocimiento de las estrellas, solemos desconocer y poner en práctica esos saberes ancestrales que incluso están relacionados y que a fin de cuentas tienen impacto. Ahora con la microbiología, bueno, es todo un tema porque hasta ahora estamos surfeando la pequeñísima superficie del asunto y no tenemos ni idea del gran universo que se esconde detrás de ello. Sí, Doctor sin ninguna Federico. duda. Sí, la verdad es que llama mucho la atención, a mí me llena de esperanza más que de miedo y hace que nos permita generarnos preguntas constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se relaciona? Y por ello, digamos que muchos de los que nos atrevemos a trabajar con microbiología, la mayoría de nosotros estamos en esa exploración continua y en esa Sí, sí, investigación. sin ninguna duda. Es algo que nos llama poderosamente la atención. Y a mí me gustaría empezar preguntándole, doctor Federico, cómo nosotros como productores agrícolas podríamos entender esa diferencia entre los microorganismos que existen en el suelo, porque hay una variabilidad, además de que hay una variedad, que son palabras que suenan parecido, pero que significan cosas totalmente distintas. En ese caso, su merced querido, ¿cómo nos explicaría a los productores agrícolas el inmenso y maravilloso mundo de la microbiología? Bueno, primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando uno habla de microorganismos del suelo, que tenemos grandes grupos que los seres humanos hemos dividido, porque en realidad la naturaleza no divide, ¿no? Somos nosotros que tenemos que clasificar para tratar de entenderlos, pero bueno, los hemos dividido en grandes grupos y creo que hay por lo menos 3, 4 grupos que conviene siempre diferenciar porque trabajan muy distintos, porque genéticamente y metabólicamente son muy distintos y conviene conocerlos un poco al menos para poder hacer distintos razonamientos o saber qué está pasando en el suelo en una situación o en otra, ¿no? Yo generalmente intento hacer que la gente se imagine un perfil de un suelo y a partir de ahí meternos dentro de ese perfil y analizar los distintos grupos microbianos que tenemos, ¿no? Como las bacterias, actinobacterias, los hongos, que si quieres podríamos ir viéndolos de a poco e inclusive mencionar algunos que muchos de ellos a la mayoría de las agricultoras y agricultores le van a sonar y otros pues serán a lo mejor microorganismos o especies nuevas que hasta el momento no las habían escuchado nombrar, pero sí sabían de su existencia por algún proceso en el suelo que había pasado y que ellos como agricultores y
y con toda la experiencia que generalmente nutre un agricultor, lo habían vivido, ¿no? Sí, pues me parece maravilloso y para las personas que nos escuchan en el episodio, lo que estamos haciendo es presentando aquí cómo se ve un perfil de suelo. Y en Exacto. términos generales, ¿qué es un perfil de suelo, doctor Federico? Bueno, un perfil normalmente, generalmente cuando uno miramos un perfil hacemos una calicata, ¿no? Un pozo para mirar los distintos horizontes. Generalmente aquí lo que estamos viendo es un horizonte A que por su color es de un contenido de materia orgánica alto. Generalmente las sustancias húmicas, fúlvicas, ¿no? Dan ese color negro, o sea que, bueno, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos el color negro del suelo da una idea de la materia orgánica. Y ya en el horizonte B tenemos unos suelos que generalmente son más arcillosos, hay menos materia orgánica, va bajando, porque la materia orgánica es producto justamente de los restos vegetales y animales que se van degradando. Y por debajo ya tenemos el horizonte B, que es un poco más arcilloso, más arenoso, tiene una estructura totalmente distinta, generalmente más prismático. Y por debajo ya en el horizonte C, que llegamos un poco más al origen o a parte del origen de ese suelo, ¿no? Que dio suelo en su superficie. Después cada suelo y cada tipo de suelo es una historia diferente, pero bueno, en un perfil lo que miramos es ahí. La actividad biológica obviamente es mucho mayor en la superficie porque está activada justamente por todo este reciclaje de los nutrientes, de los compuestos que se van degradando y van mineralizándose. Y la actividad biológica que hay en las horizontes más inferiores es menor, pero no es nula. Hay muchísima Ujú. actividad también abajo y cada uno de los estratos hay microorganismos que se especializan, ¿no? Y por lo tanto vamos a encontrando diferentes cosas a medida que vamos avanzando con la profundidad del suelo, como también encontramos distintos tipos de microorganismos, depende del tipo de suelo. Pero en un suelo típico, si por ejemplo hacemos un poco un artilugio aquí fotográfico y velamos el suelo de atrás y nos imaginamos que todos esos puntitos es la comunidad de microorganismos que vive ahí, la mayor comunidad obviamente la tenemos como las bacterias, ¿no? O sea, el mayor número de individuos que hay por gramo de suelo siempre son las bacterias porque son los más pequeños y porque los que se pueden reproducir con mayor velocidad, ¿no? Para tener una idea, por ejemplo, un microorganismo en términos medios se puede multiplicar, tener una nueva generación solamente en 20 minutos, 40 minutos, y eso es mucho más rápido de lo que tenemos nosotros en nuestras mentes, ¿no? Que lo nuestro es muchísimo más lento. Entonces, si hacemos un análisis de suelo, un suelo normal puede tener de entre 100.000 y 10 millones de bacterias por gramo de suelo, ¿no? Que nos parece, y lo llevamos a seres humanos, nos parece una barbaridad, pero la actividad biológica en el suelo es muy alta y eso es lo que teníamos más o menos por gramo. ¿Cómo se ve si nosotros en un laboratorio de microbiología cultivamos ese suelo? Pues bueno, esta es una placa de Petri típica que cada uno de estos circulitos que hay aquí, que nosotros les llamamos colonias de bacterias, cada uno de ellos podemos ver fácilmente si lo acercamos que hay distintas morfologías y a eso le llamamos distintos morfotipos, ¿no? Porque son tipos morfológicos diferentes. Probablemente cada una de esas colonias sea una especie distinta. Y ahí podemos ver, entonces nos podemos dar una idea de la diversidad increíble de microorganismos que hay en el suelo en una pequeña cantidad. Y esta placa de Petri en realidad nos está contando cosas. Viendo una placa de Petri podemos saber qué tipo de microorganismos tenemos y cómo está ese suelo. Por ejemplo, en esta placa de Petri se ve mucho, vamos a volver para atrás, este tipo de colonia filamentosa, que es una bacteria. Aquí en esta placa, por ejemplo, se ve en mayor cantidad, en mayor tamaño, y eso, por ejemplo, es un Bacillus micoide. Y si yo encuentro un Bacillus micoide en el suelo, yo sé que entonces la materia orgánica que está en ese suelo es de buena calidad. O sea, es una materia orgánica que está en un proceso de degradación, está en una buena cantidad y que el suelo está bien aireado. Entonces, la placa me habla y me cuenta cosas del suelo.
¿Por qué sé todo eso? Porque, bueno, porque conozco las características metabólicas de la bacteria. Entonces, como es una bacteria estrictamente aerobia, entonces yo puedo llegar a sacar esas conclusiones. Si las miramos al microscopio, bueno, es la típica forma bacilar. Y en este caso, específicamente de Bacillus, del género Bacillus, muchas de ellas son móviles y eso también no hay que olvidarse, ¿no? Acá tenemos un video que, por ejemplo, nos muestra cómo se pueden mover las bacterias. Tienen unos flagelos, unas pequeñas colas, en algunos casos, en el caso de estas bacterias, son perítricos, o sea, están en la superficie, y las bacterias se pueden mover. Aquí se están moviendo lentamente, pero si yo a estas mismas bacterias le inyecto un poquitito de azúcar, enseguida se vuelven locas. Y eso pasa en el suelo también, ¿no? Cuando uno incorpora materia orgánica al suelo, ya sea de un abono verde, de un rastrojo, pues este ataque le agarra a las bacterias porque estamos incorporando una fuente de carbono. En este caso, es una fuente de carbono en laboratorio muy fácilmente disponible, como la glucosa, pero en el caso de cuando nosotros incorporamos un rastrojo, vamos a incorporar entonces más fuente de carbono, ¿no? Puede haber celulosa, hemicelulosa, puede haber fructosa, sacarosa, pero esto es lo que ocurre en realidad al agregar materia orgánica y cuando las bacterias en realidad conocen o detectan que hay una fuente de carbono disponible. A muchos también les sonará el género Bacillus por Bacillus thuringiensis, que se ha utilizado y se utiliza mucho porque como controlador biológico, ¿no? Tiene estas bacterias, como muestra aquí, tienen una espora muy grande interna que les sirve a ellos para producirla en momentos de adversidad y entonces la bacteria puede sobrevivir en el suelo, sequías o condiciones adversas durante mucho tiempo gracias a la espora. Cuando las condiciones son más favorables, esa espora germina y se vuelve a formar otra vez una bacteria en formato vegetativo. Pero esta especialmente tiene, además, se forma un cristal y ese cristal tiene una toxina que cuando un lepidóptero lo consume, esa toxina se libera y le produce perforaciones en el intestino. Y por eso la mata. Entonces, esto se ha trabajado mucho como controlador biológico, justamente por esta capacidad que tiene. Y hoy en el mercado seguramente todos los que se dedican a esto saben que pueden comprar esta bacteria, Bacillus thuringiensis, como un insecticida, pero de origen biológico. Otras bacterias que también les sonará a mucha gente son las pseudomonas. Las pseudomonas también se usaron mucho en los años 70, 80, sobre todo los japoneses fueron ahí pioneros y en realidad destacaron muchísimo a nivel mundial en estudiar las pseudomonas del grupo fluorescentes. También hay pseudomonas patógenas, ¿no? Alguno estará pensando en una pseudomona aeruginosa hospitalaria, también es fluorescente y en este caso es mala porque nos produce una patología. Pero en estas de aquí, sobre todo las pseudomonas fluorescens, que están dentro, que es la más común en los suelos, dentro de las fluorescentes, producen esta pigmentación que se ve ahí. Entonces, bueno, la ventaja es que esa pigmentación, que es la pioverdina, la piomelanina, que está apuntada ahí, tiene la capacidad de quelatar el hierro, entonces sustraer el hierro del medio, y funcionan también como controladoras biológicas de otros patógenos o fitopatógenos de plantas. Y también se las utilizó mucho como promotoras de crecimiento, ¿no? También les sonará los PGPR, que son promotores de crecimiento vegetal, y justamente las más importantes desde ese punto de vista han sido las pseudomonas. El siguiente grupo importante y tal vez probablemente el más desconocido para la mayoría de la gente son las actinobacterias. Las actinobacterias también están en una cantidad alta, en una cantidad un poco inferior a las anteriores, ya que su biomasa es mayor. También es una célula procariota, está dentro del gran grupo de las bacterias, y podemos encontrar entre unas 10.000 y 1.000.000 de actinobacterias por gramo de suelo. Fíjense que ahí ponemos UFC, que son unidades formadoras de colonias, que es como le denominamos así a cada individuo capaz de reproducirse en el caso de la microbiología. La característica de estas actinobacterias es que son filamentosas,
y por eso antiguamente se las confundía con hongos, y se les denominaba actinomycetes, de ahí venía. Después se vio, hace ya 30, 40 años, se vio que no tenía célula eucariota como tienen los hongos, y por lo tanto entonces se las reclasificó como actinobacterias. En una placa de Petri se ven, como están aquí abajo, estas son actinobacterias ya purificadas, tienen colores generalmente muchas veces muy llamativos. Si lo miramos en la lupa, vemos que la colonia tiene un formato radial e inclusive es capaz de esporular, pero hace una espora externa, como si fuese un hongo también. No es una espora interna, o en algunos casos sí también la hay. Y esto es importante al principio, por ejemplo, del compostaje. O sea, todas las personas van a ver ahora que conocían este microorganismo, porque han visto seguramente al principio del compostaje ese velo blanco que se puede formar sobre la materia orgánica en el principio de la descomposición, que muchas veces dicen, esos son hongos. No, esos no son hongos. Esos son actinobacterias que se forman, y para constatarlo y asegurarse hay que olerlo. Y si uno huele y el aroma es agradable, no es el olor a humedad, sino es el olor agradable a tierra mojada, es porque se está produciendo un compuesto que se llama geosmina, que producen las actinobacterias y que se produce también cuando llueve y se moja el suelo. El suelo, el aroma a suelo mojado, en realidad es la geosmina de las actinobacterias. Y en el compost son muy, muy importantes porque tienen rutas metabólicas que le permiten degradar muy bien la celulosa, la hemicelulosa, en algunos casos hasta la lignina, que es un hidrato de carbono muy difícilmente degradable. Entonces son muy, muy importantes, tanto en el suelo como en los procesos de compostaje. Y en el suelo se las ha conocido de los años 70, 80, como los reguladores de la microbiología del suelo, porque también producen muchos antibióticos. Y seguramente que alguno habrá escuchado alguna vez la streptomicina, justamente viene de un Streptomyces, que es una actinobacteria, ¿no? También tenemos algunas actinobacterias que son patógenas, algunas son patógenas de la papa, por ejemplo, Streptomyces scabies, pero en general la mayoría de las actinobacterias son microorganismos benéficos. Y el otro grupo serían los hongos filamentosos. Los hongos filamentosos ya son mucho más complejos desde el punto de vista morfológico, tienen célula eucariota, son mucho más avanzados desde el punto de vista filogenético. En una placa de Petri sembrada a partir del suelo se vería de esta forma. Su cantidad por gramo también ya es menor a las actinobacterias porque su tamaño es mucho mayor, forman colonias de esta manera, como se ve aquí, del tipo algodonoso. Algunas son capaces de crecer rápidamente y hasta ocupar casi toda la placa de Petri, y otros, en cambio, tienen crecimientos más moderados. Pero encontramos aproximadamente entre 10.000 y 100.000 por gramo de suelo. Algunos forman estructuras muy bonitas, como este de aquí, en una placa. También son capaces de exudan determinados compuestos. Algunos de esos compuestos pueden ser hasta a veces pueden llegar a ser antifúngicos, que los utiliza el propio hongo para defenderse o para ganar el nicho donde vive con respecto a otros hongos. Aquí hay otro que también exuda, que nos hace acordar la hemoglobina, pero bueno, esto no es hemoglobina. Y aquí hay un vídeo para que vean, esto es un time-lapse que solamente resume lo que ocurre en 7 días. Los crecimientos de los hongos son mucho más lentos que las bacterias, y esto pasa en unos pocos segundos, lo que en realidad ocurre en 7 días, y como podemos ver, crece de forma radial y va cambiando el color porque va esporulando. Generalmente los genes que están implicados en la esporulación tienen los mismos reguladores que aquellos genes que están implicados en la pigmentación. Entonces, por general, van de la mano la esporulación con la pigmentación. En esta otra vídeo también, que es otro time-lapse, que está la misma placa de antes, pero acá hay 4 placas distintas, que es para que vean que no todos los hongos crecen a la misma velocidad. Hay hongos que son más lentos y hongos que son más rápidos, y unos que esporulan más, como el que está
arriba a la derecha, y otros que polulan muy poco, como este de aquí. O sea, tenemos en realidad una diversidad de hongos muy, muy importante, ¿no? Aquí también esto es para reflejar la capacidad que tienen para hacer cambios en el medio de cultivo. Este es un medio de cultivo que tiene un indicador, entonces este hongo es capaz de acidificar el medio de cultivo y por lo tanto el indicador de pH cambia de color, y este hongo de aquí que está aquí, esta especie que está aquí, no acidifica el medio de cultivo y por lo tanto el medio de cultivo sigue con el color violeta de la neutralidad que tenía en su origen el medio. Y esto pasa también, volvemos al ejemplo, en un compost generalmente al principio baja el pH. Baja el pH porque se desarrollan determinadas bacterias, el ácido láctico, se acumula láctico y baja el pH, pero baja el pH también porque hay hongos acidófilos y son capaces de producir compuestos ácidos, distintos compuestos al ácido láctico, son ácidos débiles, y por eso hay una caída de pH al principio cuando empezamos el proceso de compostaje. Posteriormente, ese pH vuelve a tomar su neutralidad, se compensa, pero al principio muchas veces son hongos lo que producen esto. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de un resto orgánico puesto en una placa de Petri para, de alguna manera, poder visualizar la riqueza que tiene la materia prima que nosotros incorporamos al principio del compostaje desde un punto de vista fúngico, ¿no? O sea, siempre va a haber esporas de hongos pegados o adheridos a los restos orgánicos que vamos a ir a agregar en el proceso de compostaje al principio. Y gracias a eso el compost se lleva a cabo, ¿no? Porque nosotros en realidad no inoculamos ningún microorganismo, sino que es un proceso totalmente espontáneo. Y es justamente por este motivo. Las especies más conocidas, bueno, Aspergillus en el suelo va a haber mucho, Aspergillus tertius, que es esta placa que está aquí, generalmente se aísla a partir de suelos también con alto contenido de materia orgánica. Aspergillus fumigatus, que es un Aspergillus que también tiene la capacidad de crecer en distintos tipos de sustratos y ambientes, también normalmente lo encontramos. También lo encontramos en el compost. Yo perdón, Paula, que siempre ponga el ejemplo del compostaje, pero lo que pasa es que el compostaje desde el punto de vista microbiológico es maravilloso. Es maravilloso, claro. Es lo mejor que le puede pasar a un microbiólogo decir que estudiar el compostaje, porque es una sucesión de comunidades microbianas, ¿no? Que ocurre, por ejemplo, cuando hacemos un vino en una fermentación espontánea, también hay una sucesión de comunidades de levaduras y a medida que se acumula el etanol van cambiando. Pero en el caso del compostaje no hay ninguna acumulación de ningún producto final, sino es que va cambiando el estado de la materia orgánica y se va llevando a cabo todo ese proceso de mineralización, y por lo tanto ese cambio que va ocurriendo hace que todas las comunidades microbianas vayan caminando a la par de esa degradación. No hay determinados microorganismos que degradan determinados sustratos, el producto final de esa degradación es capaz de degradarlo otro microorganismo y así sucesivamente. Por eso se hace lo que llamamos justamente una sucesión de microorganismos. Y como decía, fumigatus justamente en el compost. En este caso, también me está hablando esto, ¿no? Ese microorganismo me está diciendo algo. Si yo encuentro un Aspergillus fumigatus en el compost de esta manera, ha habido un fallo en la humedad. Por eso, si miramos la foto de la izquierda, vemos que solamente, vamos a poner el puntero, si se ve un poquito mejor, solamente vemos el Aspergillus fumigatus en esta zona de aquí, que ha sido una parte del compost que ha quedado mal hidratada. Si está bien hidratada, generalmente este hongo no se desarrolla exageradamente como está aquí. Entonces, otra vez, insistía, por insistir, mejor dicho, cómo los microorganismos en realidad nos cuentan cosas, ¿no? Así como un geólogo ve una roca y también la roca le cuenta cosas, pues a nosotros los microorganismos también nos están contando algo. Visto al microscopio, Aspergillus es muy interesante, hace este tipo de estructura, es muy típica, ¿no? Se forma esto, bueno, se llama conidióforo. Aquí hay unas estructuras que se llaman fiálides, que son las que dan la conidiogénesis, o sea, es capaz de formar estos conidios, que lo curioso de esto es que todo esto es de origen asexual, o sea, aquí no hay intercambio genético, sino que son clones.
Un conidio es exactamente igual al otro, es un clon, todos son clones. Puede haber algún tipo de mutación y entonces se produce algún tipo de variabilidad genética, de variación, pero lo normal es que sean clones. Más en detalle se ven así, muchas de estas esporas tienen hasta espinas o son rugosas y eso les sirven para adherirse, ¿no? Justamente y que puedan ser transportadas a otra zona. Bueno, están todas las estrategias. Los hongos nosotros los seres humanos nos pensamos que somos muy inteligentes, pero cuando miramos los microorganismos vemos que, al menos yo me doy cuenta que de inteligente no tengo nada. Ya esto venía estos son mucho más inteligentes que yo. Aquí es algo muy curioso porque se juntan dos fases. Toda esta parte de la fase asexual que hablaba, pero aquí hay unas estructuras que en este caso se llaman cleistotecios y estos sí son de origen sexual. O sea que adentro de esto, aquí si lo vemos un poquitito más grande y aquí más grande todavía, dentro de ese cleistotecio hay ascosporas. Y ahí sí cada ascospora es distinta de la otra. Ahí las ascosporas son hermanas, pero no son gemelas, no son clones. Entonces, en este caso sí hay variabilidad genética y el hongo en determinadas situaciones puede entrar en la fase sexual y por lo tanto entonces ahí es lo que le permite tener variabilidad. Otro género muy conocido que a todos le va a sonar obviamente, Penicillium, porque de ahí se saca la penicilina, aunque no todos los Penicillium producen penicilina, obviamente, solamente hay 5 o 6 especies de Penicillium dentro. Penicillium tiene, hoy realmente no tengo en la cabeza la cantidad de especies de Penicillium que hay hoy, pero probablemente haya más de 250, 300 especies. Solamente 5 o 6 son capaces de producir penicilina. Los demás no tienen los genes implicados en la producción de penicilina. Pero bueno, esta es la estructura típica de Penicillium, que forma ahí un pincel, de ahí su nombre. Generalmente las esporas que produce son cadenas de esporas muy, muy largas. Es distinto a Aspergillus, que generalmente las cadenas son más cortas. Y ya mirándolo más en detalle, aquí vemos distintas estructuras. Los microbiólogos le hemos puesto nombre a todo, porque siempre le ponemos todo, nombre, porque no podemos sino llamarlos de otra manera. Pero bueno, esto es un conidióforo, esto es una métula, esto es una fiálide, y aquí están los conidios. Los distintos especies de Penicillium que hay forman distintas ramificaciones, y así conocemos entonces los que son monoverticilados, triverticilados, biverticilados. Bueno, lo vamos complicando para que parezca que somos importantes y les vamos poniendo nombres complicados. También a todo el mundo le va a sonar Penicillium, no solo por la penicilina, sino por los quesos Roquefort. Tienen adentro Penicillium roqueforti y por eso se ve bien verde, con el aroma típico. Pero bueno, hay muchos, el queso Camembert también tiene Penicillium camemberti. Bueno, hay muchos quesos. Se usa mucho también este hongo que no es para nada, produce ninguna enfermedad ni patógeno, y se utiliza mucho, como decía, en aspectos gastronómicos. Pero llegamos al hongo más importante, al que más nos gusta, a los al que tiene más fama. Claro, al que está relacionado más con la agronomía y con la agricultura, que es Tricoderma, ¿no? Hace ya más de 40 años que se viene estudiando, bastante más. Pero bueno, el boom fuerte de la Tricoderma yo creo que ha sido más o menos a partir de los 90. Yo creo que sobre los 70, 80 fueron las pseudomonas. Después vieron que con las pseudomonas controlar hongos era un poco más complejo porque queríamos controlar con una bacteria un hongo y sus ciclos de vida son distintos, sus requerimientos nutricionales y ambientales son distintos. Entonces, generalmente para controlar un hongo patógeno es mejor hacerlo con otro hongo que no sea patógeno. Y aquí aparecen entonces las tricodermas. Tricoderma que crece muy, muy rápidamente en un medio de cultivo. Muchas de ellas tienen este color verde, no todas las tricodermas son así, y muchas de ellas también tienen aromas muy característicos. Cuando uno cultiva una tricoderma esta y abre la placa, enseguida hay determinados aromas que son típicos de tricoderma y no lo tienen ningún otro microorganismo. A pesar de todo, hasta ahora no han hecho
que yo sepa, ningún perfume con aroma a tricoderma. Pero bueno, algunos ya en algún momento también se le ocurrirá algo de eso. Sí. Esta es otra especie de tricoderma. Microscópicamente es bien diferente a lo que hemos visto como Aspergillus y Penicillium, formas de estructuras mucho más abiertas. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Hay una diversidad muy grande de tricoderma, pero bueno, aquí también estaría otra vez el conidióforo, y aquí ya tenemos las fiálides que están formadas sobre un conidióforo de segundo grado. No, en este caso no hay métulas, como había en Penicillium, y entonces las fiálides son las que dan este tipo de conidios que hay aquí, o que vemos aquí ya también con mayor aumento. También muchas tricodermas son capaces de formar clamidosporas. Esto es una estructura, es una espora de resistencia, pero de origen asexual. El cleistotecio que veíamos de Aspergillus es de origen sexual, y la clamidospora en este caso es de origen asexual. Aquí generalmente el hongo, cuando produce una clamidospora, lo hace porque está en una situación de estrés, y la clamidospora tiene una pared mucho más gruesa que le permite entonces resistir condiciones adversas. En general, la tricoderma, ¿no? Este es un esquema que sale de esta publicación que pueden verla aquí abajo, citada, pero bueno, ya sabemos que tiene la capacidad de competición, la capacidad de producir micoparasitismos, que ahora lo vemos más adelante, sobre fitopatógenos. Son capaces de poder tener un efecto antagónico, o sea, crece más rápido que los fitopatógenos, entonces gana ese nicho ecológico, puede también hacer sustracciones de nutrientes, también puede afectar los señales de la planta, lo que le llaman el priming en la planta, que es, de alguna manera, puede poner a la planta en alerta para que, sin producirle ningún daño, activa determinadas rutas metabólicas implicadas en la defensa de la planta, como el ácido jasmónico, por ejemplo, pero bueno, hay muchos otros, y la planta entonces queda de alguna forma en alerta, ¿no? Tiene un aviso de que le puede llegar a entrar un patógeno. Sin embargo, ese aviso es falso, de alguna manera, que se lo está produciendo la tricoderma, pero la planta, ante cualquier alarma de la entrada de un patógeno, ya está mucho más preparada para defenderse. Como decía, también hay efectos de antibiosis, de lucha de la propia tricoderma contra otros hongos fitopatógenos, y de inducción de resistencia sistémica, que es un poco también de lo que estábamos hablando con los signos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay... producción de antibióticos, Doc. Tricoderma en la producción de antibióticos de metabolitos secundarios como método, como mecanismo. Exacto, eso es lo que generalmente entendemos como antibiosis, ¿no? Y entonces, bueno, además tricoderma tiene algo que es muy curioso, porque mire, en esta foto, por ejemplo, hay dos efectos. Aquí hay Fusarium oxysporum, forma especial cubense, o sea, el patógeno del banano, y aquí hay tricoderma. Entonces es una forma de mostrar cómo tricoderma le gana espacio mucho más rápidamente en la placa al patógeno. E inclusive en este de la derecha vemos cómo tricoderma es capaz de crecer por arriba del patógeno. Por encima. Pero lo curioso, que justamente por tu pregunta, es que muchas tricodermas son capaces de producir antifúngicos volátiles. O sea, no hace falta que estén en contacto. O sea, yo puedo poner un Erlenmeyer en la parte de abajo creciendo una tricoderma y poner otro Erlenmeyer opuesto con el patógeno acá arriba, y solamente el gas, ese metabolito volátil que produce la tricoderma, es capaz de inhibir al hongo que está creciendo arriba y que no lo está tocando. Entonces, eso pasa en el suelo también. O sea, producen esos metabolitos volátiles. El suelo, como sabemos, tiene poros, y en donde hay gas, bueno, el aire, obviamente, principalmente nitrógeno. Y entonces ese metabolito puede viajar a través de los poros del suelo e inhibir determinados patógenos. Por eso es importante que el suelo tenga un contenido de tricoderma alto, y sobre todo el sistema rizoférico de la planta, ¿no? Y en realidad es un hongo que nos aporta muchísimos beneficios. Este es un estudio
que publicamos el año pasado, que justamente encontrábamos este efecto de estrangulamiento, ¿no? De coiling, que le dicen en inglés, sobre el patógeno. Está la hifa del patógeno, la que está recta, y está la hifa de tricoderma, que justamente sobrecrece en forma de espiral, y acá está también, que se puede ver, y produce la inhibición del patógeno. Esto está hecho en un sistema artificial. Artificial me refiero que no es en el suelo, pero esto pasa naturalmente también. Lo que pasa es que nosotros, para poder fotografiarlo, claro, pues tenemos que tener otros contrastes para poder sacar una foto, ¿no? ¿Qué cantidad de tricoderma o qué diversidad de tricoderma hay? Bueno, generalmente es alta. Por ejemplo, este es un estudio en la isla donde estoy yo, y aquí hay, por ejemplo, 12 especies distintas de tricoderma en suelos de platanera, que se hizo un muestreo en toda la isla, en las distintas zonas de producción, y nos aparecen estas 12 especies, que se pueden ver en este círculo. Como ven, Tricoderma virens y Tricoderma marcianum, que ocupan la mayor parte del círculo, son las mayoritarias. Y el resto, Atrobruneum, ya es una especie que está en un poco menor cantidad. Después hay otro tipo de Arcianum, Guidowense, y así cada vez hay menos cantidad. Pero hay 12 que son, eso implica que hay una diversidad alta, y esto pasa siempre en la mayoría cuando hacen estudios de comunidad microbiana, generalmente ocurre que hay 2, 3 o 4 especies que son mayoritarias y que están en casi todas las zonas, y después hay el resto de especies que son más dispersas o son minoritarias, y uno las encuentra en situaciones concretas de determinados ambientes o de determinado tipo de suelo, o hay algo por el cual esa especie se adapta mejor que en otros lugares, ¿no? Entonces es un comportamiento bastante clásico en microbiología, que haya eso. Algunas pocas especies mayoritarias y el resto de especies que son minoritarias. Y aquí también es algo importante que hay que tener en cuenta, no solo en tricoderma. Pasa que esto es una prueba hecha en tricoderma por su importancia, pero pasa en todos los microorganismos, que es el efecto que tienen algunas condiciones, en este caso abióticas, como la temperatura, sobre el crecimiento de los microorganismos, ¿no? Aquí podemos ver cómo va cambiando la capacidad de crecimiento de la tricoderma en función de la temperatura. Por ejemplo, a 40 grados ya no crece más, y esto es importante para saber si yo voy a hacer alguna aplicación o voy a aplicar algún tipo de tratamiento térmico, tanto como pasa en el compost, que tiene una fase termófila, o al suelo, si voy a hacer una solarización. Yo tengo que saber muy bien esto, qué resistencia tiene cada uno de los hongos o cada uno de los microorganismos que están en el suelo a la temperatura que yo voy a aplicar. Por ejemplo, acá en Tricoderma virens pasa algo parecido, ¿no? A 25, como crece, a 30, a 35 también reduce mucho el crecimiento, hasta cambia la morfología del hongo, y a 40 ya no crece. En Arcianum pasa algo parecido, aunque es un poco más resistente. Ya ven, a 35, si bien se reduce, no tanto como antes, pero a 40 ya no crece más. Y Longibrachiatum, en cambio, sí resiste hasta 40 grados centígrados. Sin embargo, cuando lo ponemos a 50, tampoco crece. Pero este es el más resistente de todos, de las especies que hemos estudiado nosotros, obviamente, ¿no? Sí. Y esto es bueno conocerlo justamente por lo que hablábamos recién. Este es un ensayo que hicimos sobre suelo solarizado. O sea, la aplicación justamente, el objetivo de la solarización es justamente desinfectar el suelo y bajar la población de patógenos. Pero hay que tener en cuenta que cuando uno aplica un tratamiento térmico como la solarización al suelo, en realidad los microorganismos, la temperatura no va a matar al malo y al bueno no, sino que la temperatura va a eliminar todo aquel microorganismo que no es tolerante a esa temperatura que estamos aplicando. No hace distinción entre buenos y malos, que además es una distinción muy humana, lo de buenos y malos, ¿no? Pues de hecho, sí, es algo que vivimos diciendo. Y antes de que su merced avance con esto, que yo aquí estoy feliz de todo lo que estamos viendo y las imágenes que estamos teniendo y el resumen tan práctico que su merced nos está haciendo, me gustaría que nos explicara, Doc, qué es el proceso de solarización. O sea, ¿cómo se hace? Para que un productor agrícola tenga claridad de qué es solarizar. Sí, es un tratamiento que se hace al suelo muy, muy antiguo,
Y lo que se busca es, a través de una exposición a determinada temperatura que produce la solarización, es bajar el nivel de patógeno en el suelo. Se utiliza generalmente en zonas hortícolas, ¿no? Donde hay problemas con Pythium, Fusarium, puede haber Alternaria, Sclerotinia, Sclerotium. Bueno, entonces, en su momento, que por suerte ya está prohibido, se aplicaba el bromuro de tidio, bromuro de metilo, perdón, bromuro de tidio se usa para otra cosa. Bueno, que es un gas, ¿no?, que nos fue destruyendo la capa de ozono. Bueno, pero en el momento que se prohíbe eso, después se han podido hacer tratamiento con determinados fungicidas o determinados bactericidas. Pero bueno, Europa es bastante estricta en el uso de esos productos y entonces ahora está muy restringido el uso de justamente fungicidas y se utiliza bastante la solarización. La solarización es poner plástico sobre el suelo y dejar que el suelo entonces respire. El plástico ese es impermeable al calor y por lo tanto entonces todo el calor que se va produciendo en el momento que el suelo respira, pues queda concentrado por debajo del plástico y va levantando la temperatura del suelo. Eso generalmente también se hace en épocas de verano para justamente evitar pérdida térmica. Es un plástico especial que se pone y se puede hacer de distintas maneras. Está la solarización común, que es el suelo desnudo en el que se le pone el plástico y generalmente en esta zona se lo deja entre 2 y 3 meses. Ahí hay un pico de temperatura en un momento determinado que puede llegar a los 65 grados aproximadamente. Y también existe también lo que se llama la biosolarización. La biosolarización es agregar estiércol al suelo primero, o sea, inyectar una cantidad de materia orgánica fácilmente disponible antes de poner el plástico. Por lo tanto, incrementamos muchísimo la respiración del suelo, porque los microorganismos, no hay que olvidarse que están en el suelo, para decirlo simplemente, con hambre. Entonces, cuando nosotros inyectamos carbono y nitrógeno, como puede ser estiércol o una cama de vaca o de caballo que va el estiércol mezclado con paja de trigo, de centeno, de cebada, entonces ahí hay una materia orgánica muy fácilmente disponible, muy fácilmente degradable, mineralizable, y con una relación de carbono-nitrógeno de 21, 25:1 o 18:1, que es ideal para que todo el sistema metabólico de los microorganismos se pongan en funcionamiento. Cuando eso ocurre, se produce calor, la energía empieza a perderse en forma de calor. Si yo tengo un plástico puesto por sobre el suelo, además que después de haberle agregado el estiércol, entonces la cantidad de calor que se va a acumular es mayor que en el caso de la solarización. Y eso es lo que le llamamos biosolarización, que generalmente son más efectivas. Después está la biofumigación, que es solamente agregar el resto vegetal o el resto del estiércol al suelo y sin cubrirlo de plástico. Y esas serían las 3 opciones. Hay muchas más, hay variantes. Bueno, hay gente, yo no soy ningún especialista en esto, pero en síntesis, más o menos se podría decir que son esas 3 opciones. En este tratamiento o en este ensayo, por ejemplo, tenemos, estos son el T1, T2, son momentos de muestreo nomás. Esto es sobre un cultivo que se hizo de piña tropical o de ananá, pero antes se hizo la solarización. Este es el control. Y aquí vemos que cada una de estas colores son distintas especies de tricoderma. Y vemos que a lo largo de todo el proceso del cultivo, esto es un año, se fue muestreando cada 2, 3 meses, o sea que eso cumple un poquito más del año. Vemos que la diversidad de tricoderma se va modificando, pero generalmente está estable, o sea, se mantiene diverso. Si hacemos un tratamiento como biofumigación, que eso no es plástico, no hay temperatura, vemos que cambia un poco la diversidad, porque le estamos agregando materia orgánica al suelo, pero no, la diversidad sigue siendo bastante similar, o sea, mantenemos aproximadamente las mismas especies. Ahora, si hacemos una solarización, en este momento de aquí, vemos que entonces, inmediatamente después de sacar el plástico, la diversidad se cae en picada. O sea, no tenemos más que una sola especie. 3 meses después, se recupera una especie de las que estaba antes. Y ya casi al año
recién después tenemos 3 especies. O sea, hemos bajado la biodiversidad de tricoderma justamente por la aplicación de la temperatura. Y si hacemos una aplicación de temperatura más estricta como la biosolarización, que sería agregar materia orgánica más el plástico, en este momento de aquí, esto es previo al tratamiento, vemos que el tricoderma desaparece durante 2 o 3 meses, durante los 2 siguientes muestreos, que son casi 6 meses, totalmente. O sea, no hay tricoderma detectable en el suelo. Y aparece, sí, casi al año, con una diversidad muy extraña, porque ni siquiera hay hasta especies que al principio ni se detectaban. ¿Eso por qué es? Porque seguramente serán especies que en este momento eran minoritarias y nosotros no las pudimos detectar, y fueron las que en realidad han sido capaces de soportar ese shock térmico. Entonces ven, muchas veces cuando aplicamos tratamientos al suelo, que pueden ser muy buenos desde un punto de vista fitopatológico, no nos tenemos que olvidar que esos tratamientos no son tan selectivos como a veces creemos, ¿no? También afectan a los microorganismos que nosotros les llamamos buenos. Sí. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál sería la solución de esto? Porque, claro, si no, cualquier persona, obviamente, la pregunta que va a caer madura es, vale, ¿y entonces qué? ¿No solarizo? Bueno, si usted necesita solarizar porque tiene un problema fitopatológico en el suelo, lo primero y como principal idea tiene que restablecer la biodiversidad del suelo y la calidad de la materia orgánica. Pero si usted necesita hacer un tratamiento, porque claro, ese restablecimiento de la biodiversidad no es tan rápido, desgraciadamente, porque todas esas cosas son lentas, pues entonces solarice, pero después aplique un compost de buena calidad, que sepa que ha tenido su fase termófila y que está libre de patógenos, pero le va a recuperar justamente la biomasa y la biodiversidad de microorganismos en el suelo, ¿no? O sea, habría que volver a hacer una aplicación una vez hecha la solarización para restablecer otra vez la diversidad esta de microorganismos que teníamos en un inicio, ¿no? Inicio, sí. Sería una de las opciones, que seguramente habrá más, ¿no? Que tú, sobre todo, que te dedicas más a esto, enfocado a la parte agrícola, seguramente que tendrás mucho mejores ideas que la que estoy dando yo aquí en este momento. Igualmente la temperatura, como decía, en muchos casos es útil, que es el caso de cuando compostamos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en Canarias un problema grande con otro Fusarium oxysporum, pero de forma especial canariensis, no cubense, que es el del banano. El de la raza Crafters. Exacto. El canariensis, en cambio, afecta a la palmera canaria, a Phoenix canariensis. Es un hongo filogenéticamente muy, muy cercano al otro, pero es capaz de afectar a la palmera en vez de al banano. Produce la muerte de la planta, y después los residuos de esta planta es donde está el problema, porque adentro de esa planta está el hongo con sus clamidosporas. Entonces, si lo que no tenemos que hacer es dispersarlo en el resto de la superficie, porque si no, estaríamos ayudando al patógeno a ir pasando de un lado al otro. Produce este tipo de patología, se seca primero media hoja y la otra media hoja está verde, eso es bastante común, y después se producen estas necrosis rojas en el interior del raquis, que son también características de este Fusarium. Como decía, es parecido al cubense, que es el del banano. En el caso nuestro, como decía yo al principio, tenemos la raza subtropical 4, no la tropical 4, como les ha llegado a ustedes en 2019. Sí. Aquí, por suerte, no está, y si se hacen las cosas bien, no debería entrar, y produce una necrosis interna en la parte del rizoma y del cormo de la planta, y también todo el amarillamiento típico de las hojas, ¿no? Aquí hay justamente un daño bastante severo de necrosis cilemática en el rizoma de la planta. Nosotros, para ver qué tan capaz o qué tan tolerante es el hongo a distintas temperaturas, y si en realidad un compost podría ser capaz de eliminar a este hongo para poder justamente compostar los restos tanto de platanera como de palmera
y eliminar el patógeno y no tener peligro después de utilizar ese compost, lo que hacemos es cultivar el hongo en granos, como está aquí. Bueno, son granos de girasol, este también, pero estos son granos de cebada. Y después de esos granos los cultivamos a 25 grados centígrados, que es la temperatura óptima de crecimiento del hongo, y después los exponemos durante media hora a distintas temperaturas. Bueno, en realidad los exponemos a distintos tiempos, pero bueno, este ejemplo es de media hora. Bueno, una vez que exponemos ese grano colonizado por el hongo a la temperatura, a distintas temperaturas, lo ponemos en la placa de Petri para ver si el hongo sigue vivo o no. Obviamente, si lo cultivamos a 25 grados centígrados y lo exponemos a 25 grados centígrados, no le pasa nada. Por lo tanto, cuando después ponemos las semillas colonizadas en la placa, todo germina. Pero si lo exponemos a 45 grados centígrados, ven ya que el hongo que estaba en cada uno de los granos crece a una velocidad totalmente distinta a este, e inclusive en algunos granos ya no hay hongo vivo. Si los ponemos a 55 grados centígrados, la mayoría de los granos no tienen hongos viables, y si los exponemos a 65 grados centígrados durante media hora nada más, ya no queda ninguna estructura, ningún propágulo del hongo capaz de germinar y formar una colonia. Y esto es importante conocerlo bien, porque en realidad sabemos entonces que este tipo de hongos, sin ningún problema, lo podríamos eliminar en una fase de compostaje y poder después utilizar ese compost para aplicarlo al suelo, obviamente. Y aquí de vuelta lo que les mostraba la otra vez. Este hongo sí es también capaz de formar clamidiosporas, e inclusive hay datos en la bibliografía que dicen que las clamidiosporas pueden durar hasta 30 años después de formadas en el suelo, aunque no tenga el hospedante, o sea, la planta donde vivir. Y Fusarium es muy curioso porque forma dos tipos de conidios, también estos son de origen asexual, que son los macroconidios, estos que parecen como una media luna, y los microconidios, que son estos más alargados, tienen dos formas distintas. En realidad el hongo lo que hace es producir microconidios y macroconidios relativamente de forma abundante, y cuando tiene algún estrés forma las clamidiosporas. Las clamidiosporas generalmente no son, aunque sirven como estructura de reproducción, generalmente el hongo las usa como estructura de resistencia. Perdona la interrupción, pero más del 70% de las personas que nos acompañan en los episodios todavía no están suscritos. Y de verdad nos ayuda muchísimo llegar a otras personas que, como tú, se suscriben, aplican la campanita y además de eso comparten, porque este canal lo hacemos para compartir los conocimientos que tan generosamente nos regalan nuestros invitados y las experiencias que vamos teniendo. Así que te agradezco y ahora sí, seguimos en el episodio. Y para terminar con los hongos, pero aquí no me voy a dedicar a explicar nada de esto, porque eso sabes tú mucho más que yo. Entonces seguramente que tendrás videos mucho más didácticos y mejor explicados sobre los hongos micorrízicos, pero no quería dejar de mencionarlos porque, bueno, son importantísimos, obviamente. Y bueno, como ya seguramente habrás explicado muchas veces, tenemos las endos y las ectomicorrizas. Nosotros en el laboratorio nos dedicamos más a las endomicorrizas. Y bueno, aquí se ven, por ejemplo, también clamidiosporas de endomicorrizas que las cosechamos y bueno, que las podemos contabilizar. Y aquí, bueno, esta es una imagen que sale justamente en un vídeo que está bastante didáctico, que es eso, como de alguna manera muestra cómo aumenta el campo de exploración de la micorriza justamente a través de sus hifas, y bueno, por lo tanto es tan benéfico para la planta y el campo de exploración es tan significativamente incrementado que inclusive las hifas entre las distintas especies de árboles o de especies vegetales se pueden unir entre sí y se forma como una especie de internet entre los mismos vegetales. O sea que el internet no lo inventamos nosotros, sino que ya lo tenían inventado esta gente hace muchísimos miles y miles de años atrás. O sea, otra cosa más que nos demuestra que no somos tan inteligentes, sino que esto va por delante de nosotros. Pero bueno, no quiero hablar mucho de eso porque tú, como decía, tú lo conoces mucho mejor. Y el último grupo, que es el más desconocido de todos,
hasta hace unos años atrás, son las arqueobacterias. Las arqueobacterias son un grupo que hasta forman un filo distinto. Fíjense que aquí se ve el filo de las bacterias. Las arqueobacterias van separadamente y el filo Eucaria, que es donde estamos todos nosotros, todo lo que tenemos célula eucariota. Entonces son tan diferentes que las han dividido en esto que le llaman el árbol de la vida, pero desde un punto de vista filogenético forman un grupo distinto. La cantidad es a veces difícil de evaluar porque no son fácilmente cultivables. Sí. Generalmente son unicelulares, se los asociaba antiguamente a situaciones extremófilas, como la salida de los volcanes, lugares sulfurosos, pero hoy se ha visto que intervienen en una cantidad enorme de procesos en el suelo y sobre todo son muy buenos nitrificantes. El pasaje de amonio a nitrito, la mayoría de las bacterias que lo pueden hacer son arqueobacterias. Si no existiesen, pues el ciclo del nitrógeno estaría bloqueado en ese paso. O sea que fíjate, Paula, qué importante que es el grupo justamente este. Sí, las arqueobacterias. Aquí hay otra. Bueno, eso sería un poco ahí un pantallazo, un pincelazo rápido de lo que tenemos. Lo que no deberíamos dejar de mencionar es qué ocurre cuando ponemos el protagonista más importante en el suelo, que es la planta. Entonces, a partir de todos esos microorganismos que tenemos en el suelo, la planta produce una serie de exudados, de escamaciones, secreciones, que denominamos rizodeposiciones, y es lo que nos produce lo que llamamos la rizósfera. La rizósfera es el suelo que está influenciado o que está bajo los efectos de la raíz. Esto, hay un gradiente, obviamente, y por lo tanto entonces tenemos mayor concentración de metabolitos productos de la actividad de la planta cerca de la raíz, y a medida que nos vamos alejando se va disminuyendo la concentración. Y esas rizodeposiciones lo que provocan principalmente es una explosión de energía y de nutrientes y de desarrollo de los microorganismos. Tal es así que se multiplica por 10, por 100 o por 1000 veces la cantidad de microorganismos que hay en un suelo no rizosférico con respecto a un suelo rizosférico, ¿no? O sea, ahí tenemos podemos ver lo importante que es la planta en el suelo. Y qué importantes son esos microorganismos para la planta, porque tenemos que tener en cuenta que aproximadamente entre el 30 y el 40% de la energía que produce la planta a través de la fotosíntesis la manda a la raíz. Y buena parte de esa energía la gasta justamente o la invierte en estimular la población microbiana en la rizósfera, que es totalmente necesaria para que se lleven todos los ciclos de los nutrientes. No tenemos que olvidarnos que la mayoría de los ciclos de los nutrientes biogeoquímicos intervienen en una cantidad enorme de microorganismos. Por lo tanto, si no están, esos ciclos no se llevan a cabo y la planta, entonces, por lo tanto, no tendrá nutrientes. Entonces, es de alguna manera, una asociación mutualística que hay ahí. No podemos usar en este caso el término simbiosis, aunque muchas veces se usa, porque generalmente simbiosis está más relacionado o está más destinado a cuando hay una actividad distinta a lo que pueden hacer cada microorganismo o cada organismo por separado, ¿no? Claro. Pero aquí hay un mutualismo tremendo. Si lo miramos, este esquema lo pueden ver también en un capítulo de un libro que está publicado por mí. Lo buscan por internet con mi nombre y enseguida lo van a encontrar, está colgado. Y entonces, bueno, esto sintetiza eso, ¿no? La planta emite exudados radiculares, son señales químicas, eso es quimiotaxis nada más. Los microorganismos lo detectan, es como, ¿no? Como uno entra a un restaurante y huele bien y ya se le abre el estómago. Bueno, aquí lo mismo, microorganismos se le abre también el estómago y enseguida migran hacia la zona rizosférica. Ahí las señales químicas estas pueden ser lo suficientemente específicas como para activar determinada población de microorganismos que a la planta le conviene para todo su desarrollo, e inclusive puede haber hasta determinados metabolitos que genera la planta que son inhibidores de algunos microorganismos que pueden llegar a ser patógenos para la planta. O sea, tan complejo el sistema
que la planta de alguna manera, para simplificar, podemos decir que casi elige quién va a ser, a quién va a activar y a quién va a estimular de toda esa población tan compleja de microorganismos que hay en el suelo. Y ahí entonces detectamos, ¿no?, la parte rizoférica, el rizoplano, que es lo que está en contacto íntimo con la raíz, y los microorganismos endófitos. Hay muchos microorganismos que son capaces de entrar a la planta se lo permite y desarrollan actividades benéficas dentro de la planta, y entre ellas lo que hablábamos antes de las tricodermas, que es poner a la planta en alerta ante determinados tipos de patógenos que puedan aparecer. Todo esto está influenciado lo podemos modificar nosotros, está influenciado por factores del suelo como el pH. Un suelo mal aireado produce un ambiente rizoférico malo. Un suelo con mucha cantidad de nutrientes de origen inorgánico, ¿no?, o sea, por síntesis, también desestabiliza todo esto, porque de alguna manera a la planta le es más barato captar iones que vienen ya listos, que iones que tiene que están entregando energía para que el microorganismo haga su ciclo. Pero todo eso produce a la larga una desestabilización muy grande. Cuando no tenemos ese insumo puesto de afuera y queremos que el microorganismo nos lo dé a través de su ciclo, el microorganismo no está, porque ya lo hemos eliminado. Hemos cambiado esa diversidad natural que tenía el suelo. El agua, la materia orgánica, todo eso influye mucho. Las prácticas agronómicas, ¿no?, lo que hablábamos, abono, fertilizante, las rotaciones, importantísimas. Rotar, hay que rotar, hay que rotar. Así, entonces, ingresamos materias orgánicas de distinta calidad, de distinto tipo de mineralización o capacidad de mineralización. Cortamos los ciclos también de los patógenos, los ciclos de vida. Entonces, la rotación es algo muy, muy antiguo, pero que no hay que olvidarse nunca de llevarlas a cabo. La planta, inclusive una misma planta en distinto estado fenológico, tiene una actividad rizoférica totalmente distinta. No es lo mismo una planta cuando está en crecimiento vegetativo o en floración, que demanda una actividad rizoférica y una actividad de la raíz muy grande, que una planta que ya está en senescencia, que por lo tanto entonces la raíz ya tiene menos actividad y lo que está haciendo la planta en senescencia es traslocar carbohidratos hacia los granos, hacia el fruto, ¿no? Entonces cambia totalmente el tipo de microorganismo que hay en un momento o en otro. No solamente si comparo un banano y un aguacate o una palta, o como le quieran llamar, sino que además dentro de la misma especie de la planta va cambiando dependiendo de la edad e inclusive dependiendo hasta del cultivar. Muchas veces se ha detectado diferencias entre un cultivar y otro. Y obviamente los factores ambientales también, ya que influyen muchísimo. Y lo que no tenemos que dejar de mencionar aquí son todas las relaciones simbióticas. La única que hemos mencionado hasta ahora es la de las micorrizas, que vuelvo a repetir. Paula sabe mucho más que yo de eso, entonces no voy a decir nada porque meteré la pata seguramente. Y entonces me lo va a decir. Pero sí no tenemos que dejar de mencionar la simbiosis, que es la fijación biológica del nitrógeno, que es realmente apasionante, ¿no? El sistema que se lleva a cabo aquí es increíble, ¿no? Tenemos aquí dentro se forma un nódulo que todo el mundo, toda la gente lo conocerá. Obviamente es un exclusivo de las leguminosas. Muchas veces cuando uno escucha dice la leguminosa fija nitrógeno. Y yo siempre digo, no. La leguminosa no fija nitrógeno. El que fija el nitrógeno es la bacteria que vive en el nódulo que formó la leguminosa, pero la planta no es capaz de fijar nitrógeno, porque para eso hace falta una enzima que se llama la nitrogenasa, y es una enzima exclusiva de este tipo de bacterias, de los rizobios y de todas aquellas bacterias que son capaces de fijar nitrógeno. No todas lo hacen, obviamente, y el ejemplo más mencionado y más importante desde el punto de vista agrícola es el gran grupo de los rizobios, que está formado por muchísimos géneros y especies. Y ahí lo que ocurre es esto, es una reducción del nitrógeno ambiental, o sea, del nitrógeno atmosférico que tenemos en el aire, al 78% aproximadamente, y esa reducción lo convierte en amoníaco. Y ese amoníaco inmediatamente la planta después lo pasa a amonio y lo engancha en algún esqueleto carbonado para formar proteínas o aminoácidos o aminas o amidas, o bueno, depende de la planta, después forma compuestos diferentes. Por lo tanto, entonces, el nódulo, dentro del nódulo,
está la nitrogenasa, las bacterias fijan el nitrógeno, se lo trasladan a la planta, pero la bacteria no trabaja gratis. La bacteria pide algo a cuenta que es hidrato de carbono. Por lo tanto, la energía para que la bacteria pueda hacer todo este trabajo y poner su maquinaria metabólica en marcha, la cobra en carbono, y el carbono baja de la fotosíntesis. Entonces, ahí gira la rueda sin ningún inconveniente. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Es que la nitrogenasa, y esto yo creo que es después de la fotosíntesis, es el invento más grande de la naturaleza, ¿no? Que es que la nitrogenasa es sensible al oxígeno. Por lo tanto, si entra oxígeno al nódulo, la nitrogenasa se inhibe y se corta el proceso. Pero por otro lado tiene que entrar nitrógeno, que también es otro gas. Por lo tanto, entonces, ¿qué hace la planta para dejar entrar el nitrógeno, pero evitar que el oxígeno sea lo suficientemente alta para que inhiba la nitrogenasa? Pues forma una sustancia que la forma la planta, los genes implicados en la producción de esta sustancia son de la planta, no de la bacteria. Lo que pasa es que la bacteria lo estimula y los activa, que es la leghemoglobina, que es un compuesto muy similar a la hemoglobina, pero tiene justamente otro núcleo, y le hemos denominado leghemoglobina porque es de color rojo. Y entonces, gracias a eso, atrapa el oxígeno, entonces no evita que el nitrógeno entre, pero baja la tensión de oxígeno dentro del nódulo, lo que permite que la nitrogenasa funcione. Y ese es el motivo por el cual un nódulo adentro es rojo. Entonces, fíjense que toda esta historia bioquímica nos sirve para saber que un nódulo está activo siempre y cuando esté de color rojo. Entonces, si yo saco un nódulo de una planta con una pala, con paciencia, y lo corto con un bisturí por el medio, y está de ese color rojo así, o de este como se ve aquí, es que el nódulo está activo. Sin embargo, si el nódulo en el interior está verde, o marrón, o de otro color, es que el nódulo no está activo. Ese nódulo no está fijando nitrógeno. Y eso es importante de ver porque nos da justamente una idea de cómo está funcionando esa simbiosis. Y otra cosa también interesante de ver es que dentro del nódulo, la bacteria pierde su pared celular. Por lo tanto, tiene una forma muy extraña, como estas Y que se ven aquí, o formas que no son ni se pueden definir. Pero si yo esa bacteria la cultivo en una placa de Petri, reconstituye la pared celular y se forma un bacilo, que es como es naturalmente o cuando está en vida libre. Y eso lo hace justamente para que la transferencia de gaseosa que hay entre el citoplasma de la bacteria y el medio sea más fluido. O sea que en realidad es increíble el sistema como un típico sistema coevolutivo, ¿no? Que ha terminado en algo muy, muy sofisticado que hoy conocemos bastante bien, pero no todo. Todavía siguen un montón de incógnitas dentro de todo este proceso que desconocemos. Y también tener en cuenta eso, que hay dos tipos de nódulos. Hay nódulos que son tubulares, alargados, que es lo que le llamamos nódulos de crecimiento determinado, y nódulos que son más redondos, que son nódulos de crecimiento determinado. No todos los nódulos tienen la misma forma, pero cada planta va a formar un nódulo de una única forma, ¿no? No hay dos formas de nódulos en la misma planta. Porque la forma del nódulo y el nódulo también es una característica de la planta, no de la bacteria. Los genes implicados en la formación del nódulo, que son los genes NOT, son de la planta, no los lleva la bacteria. Y para terminar, bueno, sacarse la idea de que el único que fija nitrógeno son los rizobios, sino que, bueno, que es un fijador muy importante el Azotobacter, el Azospirillum, la Benjeriquia, Bacillus también es capaz de fijar nitrógeno, Klebsiella, Clostridium, Desulfovibrio y así nos quedamos toda la tarde dando géneros. La pregunta que nos haríamos es, vale, y estos no forman nódulos, ¿cómo hacen entonces para que la nitrogenasa funcione? Bueno, pues hay distintas estrategias, no solamente es la leghemoglobina la que es capaz de hacer esto, sino que hay microorganismos que lo que hacen es aumentar la tasa respiratoria, o sea, como que hiperventilan, y por lo tanto entonces crean un ambiente bajo en oxígeno, y en ese momento
empieza a funcionar la nitrogenasa, entonces hacen pulsos de respiración y de fijación de nitrógeno. Respiración y fijación de nitrógeno. Eso es lo que se llama una protección respiratoria. Otros tienen un cambio conformacional de la proteína de la nitrogenasa, por lo tanto está recubierta y la protege del oxígeno. Otros también pueden hacer, ponerse en espacios físicos microaerófilos, por ejemplo, eso es bastante común en Azospirillum, que se pone por debajo de la epidermis, capaz de colocarse como un semiendófito por debajo de la epidermis de las raíces y por lo tanto logra ubicarse en un lugar de baja tensión de oxígeno y ahí puede fijar. Y otros ya son anaerobios estrictos, se ubican en lugares como Clostridium, por ejemplo, en lugares que son estrictamente anaeróbicos, que no hay oxígeno y por lo tanto puede fijar. También no hay que olvidarse que las actinorrizas, que son actinobacterias, como Franquia, son capaces también algunas de fijar nitrógeno y a eso, como dije antes, se les denomina actinorriza. En vez de micorriza, es una actinorriza porque está formado entre la raíz y una actinobacteria, y de ahí viene el nombre. Y también hay otra, esto es más específico, que se ve en lugares donde hay charcas, donde hay un poco de agua dulce estancada, que es el lecho acuático, que es la Sola filiculoides, y que por debajo puede crecer una cianobacteria, que es la Anabaena solae. Y la cianobacteria esta forma unos heterocistos, que tienen una pared muy gruesa, y ahí adentro también puede tener nitrogenasa y fijar nitrógeno, que se la va transfiriendo también a la planta, y ahí hay otra simbiosis. Eso generalmente hay que dar vuelta el folíolo del helecho, hacer un machacado, mirarlo al microscopio y se ve muy rápidamente. Eso es simple de ver. O sea que hemos tratado, Paula, de dar vuelta un poco rápidamente y como yo humildemente puedo, de ver, bueno, que en las raíces tenemos nódulos que fijan nitrógeno, en el caso de las leguminosas, tenemos ectomicorrizas, que tú las conoces muy bien, las endomicorrizas, bacterias gram negativas, bacterias gram positivas, hongos filamentosos, bueno, una diversidad muy grande de microorganismos que, bueno, en este pequeño rato hemos tratado de repasar y espero que a lo que nos escuchen, bueno, aunque parezca una clase, a veces el conocimiento básico nos ayuda, y a veces no, yo creería que siempre nos ayuda a comprender lo práctico, ¿no? Yo lo que está pasando. Confirmo completamente lo que su merced querido nos menciona en este caso, doctor Federico, porque el hecho de tener los conceptos claros y saber a qué nos referimos cuando mencionamos un microorganismo o una palabra en general, hablando en términos generales, ya podemos identificar y saber de qué estamos hablando. Por eso estos conceptos básicos, no confundirlos, no usarlos indiscriminadamente, no de repente, porque eso genera muchísimas confusiones. Y tenemos confusiones tan comunes que tengo un par de preguntas robándole un poquito de tiempo. Yo sé que su merced está súper atareado, pero quiero aquí hacer un par de preguntas a la velocidad de la luz. Su merced nos mostró en la primera línea el hecho de los microorganismos, digamos que uno de los medios donde podemos estudiar y ver toda la secuencia de microbiología actuando en un proceso de degradación de materia orgánica es el compost. Y cuando nosotros vemos el compost, vemos distintas estructuras. No lo podemos ver a ojo. Yo la verdad es que no me atrevo ni por un segundo a decir aquí hay esto y aquí hay esto, porque claramente los microorganismos, de acuerdo a su estado fisiológico, van a tener un color, una característica distinta y también dependerá de las condiciones. Entonces, dicho esto, una de las preguntas típicas que se presenta, doctor Federico, es el hecho de, si yo veo algo verde, entonces es tricoderma. La respuesta es no. Exactamente. La respuesta es no. ¿Y no, por qué? Porque sea verde solamente, no, porque tenemos una cantidad, hay Aspergillus verde, hay Penicillium verde, y hay tricodermas que no son verdes, muchísimo. Exactamente. Entonces, con solo ver una coloración verdosa, no. Si uno quiere hacer una apreciación en el campo,
a nivel de campo, decir, bueno, se puede oler, por ejemplo, el olor es un indicativo, en el caso de que sea una tricoderma capaz de producir un metabolito volátil, eso, que lo podemos detectar olfativamente. Sí. Pero no, hay que ir, ahí no nos queda otra que ir a lo que tú tienes allá atrás, que es un microscopio. Exacto. Es imposible si no. Es Lo que pasa importante. es que si a lo mejor nosotros repetimos un proceso de una forma un poco protocolar y, mejor dicho, con un protocolo, mejor dicho, no protocolar, con un protocolo muy estricto y lo conocemos muy bien y hemos hecho análisis que nos confirman lo que tenemos, a lo mejor por alguna morfología así simple podríamos llegar a determinar qué es. Pero se Pero ante necesita. un proceso desconocido, que además todos los compost, aunque los Son hagamos distintos. iguales, son todos una historia distinta, no, hay que ir a ver la microscopía, si no es muy, Sí. muy difícil. Sí, es importante que veamos este mito que se ha generado de que yo si hago una trampa de microorganismos, que es algo que hacemos muchos los productores agrícolas que estamos incursionando, los que llevamos a camino en el hecho, y es una técnica que se ha venido replicando, es el trampeo de microbiología para aumentarlo, para bioaumentarlo y ponerlo nuevamente en nuestro ecosistema, que es una de las cosas que tiene mucho sentido y que es algo que nosotros, digamos, que incitamos o que promovemos dentro de nuestra comunidad. Pero hay un factor importante a tener en cuenta, y es que no es cierto que por el hecho de que yo vea un color verde significa que yo ahí tengo tricoderma y que no hay fusarium o que no hay ningún tipo de organismo, porque como su merced bien lo explicaba, en esos estudios que hizo de los cultivos y de los suelos que están relacionados, trabajándose también con compost, también hay presencia de esporas o de estructuras que son resistentes a la temperatura y que si no se arruinando y estamos multiplicando ese problema que tenemos y lo estamos ampliando. Entonces, creo que en ese caso sí es relevante esa salvedad que su merced hizo y darle un poco más de hincapié a ese aspecto. La otra cosa que yo quería preguntarle, Doc, es el hecho de, su merced querido hablaba de la materia prima, ¿no? Y dependiendo de la materia prima puede tener relación una presencia de estructuras de hongos habitualmente, porque en un compost generalmente los que degradan celulosa, mesocelulosa y demás son los hongos. Pero, ¿y qué pasa con las bacterias? No, bueno, hay muchas bacterias también capaces de degradar celulosa y hasta degradar lignina inclusive. Lo que pasa es que generalmente en un compost, esa en general, ¿no? Hay que ver cuál es la materia prima inicial. En general lo llevan a cabo más actinobacterias y oncofilamentosos, lo que no quiere decir que no haya bacterias que sean capaces de hacerlo. Pero lo más importante de todo es un poco el sentido común, ¿no? Si yo hago un compost con una cantidad de más... A ver, cuando iniciamos un compost lo que queremos hacer y lo que todos prestamos atención es regular la relación carbono-nitrógeno. Porque si la relación carbono-nitrógeno inicial no está bien regulado, el proceso no se va a llevar a cabo. Y normalmente lo que intentamos hacer es tener un 35-40-1, o sea, entre 35 y 40 de carbono y una parte de nitrógeno para arrancar el proceso. Si tenemos más carbono y menos nitrógeno, o sea, si empezamos con 80-1, pues el proceso no va a llevarse a cabo porque va a haber energía desde el punto de vista del carbono que hay disponible, pero no va a haber nitrógeno para formar proteínas. Y no nos tenemos que olvidar que todos los procesos metabólicos tienen pasos durante todo el proceso que necesitan enzimas, y las enzimas son proteínas. Por lo tanto, hace falta tener bien regulada la relación. A esa relación carbono-nitrógeno se levanta primero la temperatura, que está la fase termófila, y empieza a bajar. Y termina el compostaje. Cuando ya sea el final el proceso, va a terminar en aproximadamente entre 20 y 25,1 queda la relación carbono-nitrógeno. Pero eso es lo que miramos habitualmente, pero no tenemos que perder de vista es que cada materia prima que agregamos en el compost es nuestra fuente de inóculo de microorganismos. Por lo tanto, si yo agrego 2 componentes solamente al compost para formar
esa relación carbono-nitrógeno inicial de 35-40-1, y son 2 componentes solamente. Yo quedo, de alguna manera, a la esperanza de que en esos 2 componentes estén todos los microorganismos que yo necesito para que toda esa sucesión de comunidades microbianas se lleve a cabo. Por lo tanto, cuanto más materias primas yo agregue al principio del proceso de compostaje, más inóculos diferentes de microorganismos estoy agregando. Esto es fácil de ver, ¿no es cierto? Supongamos que agregamos un rastrojo de trigo o de caña seca como parte de carbono, ¿no? Que es lo que le llamamos, porque tiene una relación carbono-nitrógeno alta. ¿Qué tipo de microorganismo va a haber ahí adherido a ese resto orgánico? La mayoría de lo que va a haber ahí son actinobacterias y hongos. Voy a tener muy poca cantidad de bacterias. Si en cambio agrego una fruta que esté deteriorada y por eso la he desechado y la voy a poner al compost, ¿qué tipo de microorganismo voy a tener en la piel de la fruta? La mayoría van a ser bacterias, muchas bacterias del ácido láctico. Va a haber bastantes levaduras que desaparecerán bastante rápido, aunque algo quedará, pero no son muy activas durante el proceso de compostaje, pero principalmente estoy adhiriendo bacterias. Si agrego la hierba que la he segado de un césped, que voy a tener también una cantidad ahí más equilibrada, pero va a haber muchas bacterias y va a haber algo de hongos filamentosos y de actinobacterias. Entonces, cada materia prima que agrego, no hay que olvidarse de ver que no solamente tengo que mirar qué relación de carbono-nitrógeno me está aportando para que el sistema funcione, sino qué tipo de inóculo de microorganismo va a estar entrando. O sea que cuanto más diverso sea ese inicio en microorganismos, más probabilidad y mejor probabilidad voy a tener yo de que todo el proceso se lleve a cabo perfectamente. Y eso se ve muy bien cuando yo mezclo pocos materia prima. A veces hasta me cuesta que de alguna manera se ponga en marcha el compost, ¿no? Y que despierte, como se dice, y que empiece a aumentar la temperatura. Sin embargo, cuando yo esa mezcla inicial la hice bien y tengo una actividad biológica muy alta, en 48 horas el compost está ya casi al pico de la fase termófila. Entonces, bueno, ¿eso por qué? ¿Quiénes levantan la temperatura? ¿La materia orgánica? No. La temperatura no hay que olvidarse que la va a levantar la respiración de los microorganismos, que se disipa parte de la energía en forma de calor. Y también se disipa, obviamente, se va modificando parte del carbono, lo va a absorber para su biomasa y parte del carbono lo perdemos como dióxido de carbono al aire, ¿no? Entonces, no nos tenemos que olvidar es que gracias a los microorganismos, si el material que yo pongo ahí estuviera estéril, no pasa nada. O sea, directamente no hay proceso de compostaje. Y también hay que tener en cuenta que después de la fase termófila no hay una esterilización, hay lo que llamamos la pasteurización. Si hubiera una esterilización, después de la fase termófila el compost quedaría muerto, o sea, inactivo, porque no habría microorganismos para que sigan el proceso. Lo que ocurre es que hay una pasteurización, que quiere decir que hay una bajada del nivel de inóculo de microorganismos y desaparecen aquellos que no son tolerantes a las altas temperaturas. Pero hay una remanente de microorganismos tolerantes a las temperaturas más altas y hay un remanente de microorganismos no tolerantes, mesófilos, pero que tienen estructura de resistencia y que son los que después se van a volver a activar. Sí, creo que por eso quería hacer esta salvedad, porque es importante entender cuál es la dinámica de la microbiología establecida, visto desde el punto de vista microbiológico el compost, ¿no? Y en ese caso, Doc, su merced cree que hay una práctica que se está haciendo continuamente y es que se trabaja el compost y se inunda con microorganismos eficientes, que son los que están multiplicando, o con que la mayoría de esos microorganismos eficientes son lactobacterias. Entonces, es inundar el compost con ese proceso desde su experiencia y el sentido común de microbiología, el sentido arácnido que lo acompaña, su merced querido, ¿cómo ve esta práctica? Sí, sería desde el sentido común porque nunca la he hecho, entonces no tengo, no tengo la experiencia, ¿no? A ver, si las bacterias del ácido láctico se adicionan al principio del proceso, lo que va a haber, sí, hasta que tengamos una fase termófila, pues va a haber un procedimiento láctico ahí más intenso del normal,
tampoco lo va a modificar tanto porque no hay que olvidarse que el proceso de compostaje es estrictamente aeróbico. Las bacterias del ácido láctico son anaerobias, aerotolerantes, o sea, pueden trabajar en presencia de oxígeno, pero van a trabajar por la vía fermentativa. No van a usar el oxígeno como aceptor final de electrones. Entonces, no van a ir más rápido en un compost que en otra situación. Por lo tanto, las bacterias aerobias generalmente son mucho más eficientes, porque generan mucha más energía a través de la vía respiratoria. Pero bueno, se podría producir una caída de pH, pero cuando el compost empiece a funcionar, por decirlo de alguna manera, y se activen todos los microorganismos y empiece a levantar la temperatura y entremos en fases termófilas, la mayoría de las bacterias lácticas van a desaparecer. Eso es lógico, salvo algún Streptococcus de estos termófilos, que son un poco más tolerantes a las altas temperaturas, pero una vez que termine la fase termófila, ese Streptococcus tampoco va a tener una fuente de carbono disponible, apta para poder, de alguna manera, superar la competencia del resto de los microorganismos. Otra cosa es que si alguien tiene un cultivo de microorganismo que es benéfico, es un consorcio, mejor dicho, de microorganismos que es benéfico y le da muy buen resultado, que además tú se lo puedes estudiar bien, que te lo lleven a ti y que tú le digas qué tiene y qué no tiene, pero aunque desconozcan lo que tengan y por experiencia saben que le va bien, no hay que agregarle al principio del proceso de compostaje, porque la fase termófila probablemente para decirlo fácil, los va a matar. Entonces, lo que hay que hacer es dejar que el compost tenga sus distintas fases termófilas que se van produciendo a través de los volteos, y cuando ya entra en fase de maduración, que ya no hay más fases termófilas, pues ahí se le pueden agregar y uno lo puede enriquecer. Entonces, bueno, son estos compost enriquecidos, son compost funcionales que también se llaman, que tienen, además de la capacidad de aportar materia orgánica al suelo muy estable, como es la del compost, también aportan entonces microorganismos benéficos que han sido seleccionados por otra vía. Lo que hay que tener cuidado es que ese consorcio de microorganismos que uno va a agregar, primero, sobreviva en esas condiciones, porque si no estaríamos gastando energía y tiempo de gusto, y segundo, que sean benéficos de verdad, ¿no? Sí, que en realidad tengan su... Ese es el reto. Y la siguiente y última pregunta, para no demorarlo más, Doc, es el hecho de yo, desde mi visión como microbióloga industrial, no recomiendo usar, digamos que uno como productor agrícola, como campesino, lo que hace es usar su equipo el tactómetro, el olfatímetro, el ojímetro y todo lo demás. Pero yo lo que... Exactamente, pero yo lo que no recomiendo mucho es el hecho de probar cosas porque no sabemos cuál es la presencia de microbiología que esté allí y no sabemos si yo como persona individual, valga la redundancia, tengo unas características y condiciones, me puede afectar lo que a otra persona puede que no le haga ni cosquillas siquiera. Entonces, quisiera que su merced nos dijera su visión desde el punto de vista como microbiólogo como ingeniero agrónomo en estos procesos de bioinsumos. ¿Cuál es su mirada frente a eso, Doc? No, a ver, hay muchísimos bioinsumos que son muy, muy útiles, y yo como investigador pues pruebo, ¿no? A mí obviamente es una cuestión innata. Lo que pasa es que lo que yo diría es que lo que hay que tratar de ver siempre es que si alguien me quiere vender algo, vender entre comillas, no es porque me lo vaya a cobrar, sino porque me está diciendo que algo funciona o no funciona, es que tiene que tener sentido común y que no hay magia. O sea, las cosas pasan por algo, ¿no? La suerte líquida no existe. No, exacto. Entonces, mágico aquí no hay nada. O sea, todo lo que ocurre por algún motivo. Después, otra cosa es que nosotros conozcamos o no el motivo y tengamos a lo mejor la capacidad o la disponibilidad de la tecnología como para averiguar qué está ocurriendo. En general, por más tecnología que tengamos, vamos a conocer solamente una parte en estas cosas que son tan complejas, y que estamos hablando de consorcios de microorganismos que son muy complejos.
conoceremos una parte. Pero lo importante es que tenga sentido común, que la magia no existe y probar está bien, pero lo que voy a probar, si alguien me lo está contando o alguien me lo está queriendo hacer, es decir, bueno, pero yo tengo que, con mis posibilidades, yo tengo que razonar y tiene que tener sentido lo que me están diciendo, ¿no? Y la mayoría de los agricultores tienen esa capacidad, ¿no? Es decir, Sí, la bueno, intuición. tiene sentido, no hace falta que tengan el conocimiento básico, porque yo tampoco tengo la experiencia del agricultor. Entonces, pero yo sí puedo ayudarle al agricultor a razonar determinadas cosas, pero él también, cualquier agricultora o agricultor puede venir y decirme, mira, yo no sé por qué, pero esto funciona. Fantástico, esa es la mejor prueba. Ahora ahí sí viene mi parte de decir, bueno, ahora tengo que explicar por qué funciona. Exactamente, ahí Entonces, hacemos ingeniería inversa. ahí es claro, exacto. Entonces, lo importante es eso, es que las cosas tengan sentido común, que haya una explicación lógica y no que eso funciona porque no se sabe muy bien por qué. Sí, y a pesar de que no entendamos que esa es otra cosa que también quiero que pongamos acá sobre la mesa, es el hecho de, a pesar de que no entendamos cómo funcionan las cosas, lo que llamaríamos en este caso magia, las cosas, los saberes ancestrales están basados en eso. No se sabe todavía a estas alturas de la vida cómo funciona completamente, pero sabemos que tiene un impacto positivo en lo que se desarrolla. Y el hecho de no entender completamente qué es lo que sucede no quiere decir que no exista. No, claro, sin ninguna Quiere duda. decir simplemente que todavía no lo entendemos, porque Exacto. no tenemos ni la maquinaria o el conocimiento, Sí, y por exacto. ello lo que su merced dice de sentido común es el hecho de nosotros como productores agrícolas, como asesores o como productores de bioinsumos, necesitamos entender que el criterio se basa en los principios básicos, en el sentido común y en la práctica, de no acumular conocimiento, sino ponerlo en práctica para saber qué es lo que me puede generar como beneficio. Sí, yo destacaría ahí de todo lo que acabas de decir y lo pondría subrayado y en mayúsculas, criterio. Sí. Hay que tenga criterio lo que se está haciendo y aprovechar, sin ninguna duda, todo el conocimiento enorme que hay de toda la experiencia de la gente que ha hecho determinadas cosas desde que el ser humano empezó a cultivar hasta ahora, y de los agricultores que dice, mira, yo hace 40, 50, 60 años que hago esto y sé que esto así funciona y así no. Bueno, por algo será, ¿no? Uh-huh. Después podemos deliberar ahí por qué es, por qué no es, o hay que hacer estudios específicos, pero hay que aprovecharlo. Esa experiencia es importantísima, sin ninguna duda. El que está todos los días mirando las plantas y tratando de que el cultivo salga para adelante, ese es el agricultor. Claro. Así es, Mm. así es. Y el conocimiento desde la observación es fundamental. Ahí. Pero se sigue moviendo y es lógico, aunque entremos en una situación de producción de más tecnología, hay cosas básicas que hay que mantenerlas, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo yo diría, ¿qué es lo que puede mantener una buena biodiversidad del suelo desde el punto de vista microbiológico? Es el buen uso de la materia orgánica. Y estoy diciendo algo que me lo repetían a mí en la facultad hace un montón de años y que se lo deben haber repetido a generaciones anteriores a las mías también. Pero sin embargo, aunque es algo muy simple y Básico. muy básico, pero no hay que perderlo de vista. El buen uso de la materia orgánica es fundamental. Las rotaciones, la incorporación de abonos verdes, la incorporación de los rastrojos, todo Tener eso, plantas vivas. sí, mantener, sí. Y después, para superficies más pequeñas, yo siempre digo, ¿no? Cuando una planta se muere, ¿no? Una lechuga, y ya no la comimos, no saquen la raíz, déjenla ahí. Es que ahí estaba la vida de la planta, en el suelo. Déjenla, la cortan y deje que la raíz se degrade solita con todos los microorganismos que están ahí, y si usted quiere plantar un pimiento o lo que sea al lado, deje que esos mismos microorganismos que estaban en la rizósfera de la lechuga, de la raíz de la lechuga, muchos de ellos, el pimiento les van a venir muy bien. Funciona. Si en cambio arrancamos la raíz y la tiramos en la compostera
o la desechamos, que sería mucho peor, porque en la compostera, dentro de todo, entrará en un ciclo. La desechamos, nos estamos perdiendo toda la energía que gastó esa planta anterior en activar microorganismos. Mira, el mejor ejemplo es con las leguminosas porque es visible. Si tú plantas una arveja, una judía o un guisante, el primer año en un suelo que nunca hubo leguminosas antes, y después cuando está en floración quitas con cuidado una planta con las raíces, vas a ver pocos nódulos. Y vas a ver nódulos en las raíces secundarias. ¿Qué quiere decir? Que la nodulación fue tardía. La raíz tuvo que crecer, se formó la raíz primaria, se desarrollaron las raíces secundarias y recién ahí se activaron los procesos de comunicación entre los rizobios de los suelos y la planta, que son muy, muy específicos. Cada rizobio afecta a cada especie de planta leguminosa, ¿no? Hay unos flavonoides ahí que se reconocen que produce la planta, que los reconoce la bacteria. El primer año va a haber pocos nódulos en las raíces secundarias porque la nodulación es tardía. Hasta que toda esa comunicación se lleva a cabo, tarda. Tú te comes las arvejas, te comes el frijol, te comes desaparece la planta. Al año que viene vas y vuelves a plantar la misma planta, o sea, la misma semilla, ahí. Saca otra vez la raíz, mírala, ahora va a haber muchos más rizobios, y muchos de ellos, nódulos, y muchos de ellos en la raíz primaria. ¿Qué quiere decir? Que la nodulación fue temprana. Apenas empezó a crecer la primera raíz, ya enseguida se activó el proceso de nodulación. ¿Por qué? Porque el cultivo anterior activó la población de rizobios y ahora los está usando el cultivo siguiente. Y si lo haces un tercer año, pues se va a ver más todavía, hasta llegar a un punto en que no se incrementa más. Y esa es la mejor prueba de cómo la raíz de la planta, del cultivo anterior, activó una población determinada de microorganismos, que hasta me pueden ser benéficos a mí, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que más claro no canta un gallo. Aquí es súper claro. Creo que los ejemplos que su merced querido nos ha regalado en esta oportunidad me encantan porque son prácticos. Nosotros podemos, en caso de que no puedan ver el episodio, lo pueden imaginar y pueden ir viendo e ir imaginando qué es lo que está pasando, pero finalmente aquí esto es un video podcast y pueden asistirlo las veces que necesitan. Doctor Federico, de verdad, 1.000.000 de gracias por aceptarme la invitación, por su generosidad al compartir conocimiento para todos nosotros. De verdad que yo estaba feliz, empiñatada, como siempre, en la parte de microbiología. Muchas, muchas gracias. No, al contrario, Paula, gracias a ti por invitarme y un placer estar todo este tiempo contigo. Gracias, Doc. Bueno, me reservo la oportunidad de invitarlo nuevamente a otro podcast, a otro episodio para que hablemos de fijación de nitrógeno y de compost, compost y tricoderma, y tenemos mucho que hilar y mucho que trabajar. Así perfecto, cuando quieras, cómo no. Gracias, Doc. Voy a poner acá dentro de los comentarios del episodio, voy a poner de repente donde lo pueden encontrar a su merced por correo electrónico para que si alguien se quiere comunicar, y los links de muchos de los trabajos donde pueden conseguir sus trabajos, que ahí hay maravillosa información para que de verdad saquemos provecho de todo el trabajo del doctor Federico. Doctor Federico, de verdad, 1.000.000 de gracias. De nada, Paula. Gracias a ti. Gracias, queridos míos. Queridos bioproductores, ahora sí que sí, no olviden suscribirse, activar la campanita, compartir como hacen los microorganismos, no sean envidiosos, que este conocimiento tiene que llegar a más personas y es una forma muy sencilla en la que nos pueden ayudar, haciendo like, dándole me gusta a este episodio y compartiendo este contenido. Y ahora sí que sí, sin más dilaciones, que la luz del sol ilumine su camino, que la fuerza de las estrellas esté siempre con ustedes y que la abundancia de la vida esté ahí en su vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Doc. Gracias, igualmente. Adiós. Bye. Bueno, Doc, infinitamente lo que su merced ha hecho. De verdad, muchas, muchas gracias. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.